Amigos y amigas de Urbana Play, 10:39 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Arranca el Momento Café de la mañana. Gracias Macchiato por traernos el Momento Café. Encontrá tu café ideal en macchiato.com.ar. ¿Por qué estoy relatando? No sé. Te dio energía el macchiato. Te quedaste influenciado por Miguel, el pibe que vino. Miguel, el pibe que vino, el pibe, es una linda historia. Estoy muy contento de... Recién le pregunté a ella, ¿te acordás de Ronnie? ¿Hiciste nota? Y Ronnie dijo, hice una nota y ella no recuerda. Y no hay nada peor no hay nada peor que ser poco recordable, hacer en notas ser poco recordable. A mí me pasó un montón de veces. Gente que acá, che, nosotros nos vemos, no tenemos idea. Y de repente 3 veces nos habíamos visto. Sí. Pasa. Igual fue por teléfono, no vino al piso. Por teléfono. Y fue en su momento TED, así que estaba top notch. Recibía todos los 15 periodistas. notas por hora. Es más, me tardó 3 días en darme la nota. Yo ya había comentado al aire y tardó 3 días en darme la nota. Ey, pues está hablando con nosotros. No, y presencial, porque allá no me dejaban llevar. No, claro. No se podían tener entrevistados. Claro. Mayra Arena vuelve a estar con nosotros. María, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenos días, muy contenta de estar acá. Ahí está. Bueno, la charla TED, otra vez lo contamos, la charla TED de qué tienen los pobres en la cabeza, fue como un boom que ya no se imaginaba. Y bueno, a Ronnie le dieron un número para 3 días para hacer una nota a Mayra. Imagínate el éxito. Era buenísimo el concepto de las zapatillas. Tenía unas ideas que realmente te abrían. No, está muy buena. Bueno, por eso la última vez que la invitamos, charlamos de eso y mucho más, también de Admirador de Evelyn y de otras cosas. Y la verdad que nos quedamos con ganas de más. Y dijimos, la verdad, ¿qué podemos hacer? Y ahí pensamos una suerte de sección de algo de... No sé, que puede ser algo así como 4 encuentros con. Claro. Me gusta. Qué lindo que se queden con más ganas de vos, ¿no? Hay que dosificarse siempre. En todo en la vida. Es como un mini curso, un mini tallercito. 3 encuentros con, hay que dosificar, no sé. Un par de encuentros con. Iban a ser 8, son 4, o sea, está bien, listo. Bueno, no sé, para ponerle un nombre, pero es gente que por ahí pensamos que maneja temas que por ahí está bueno que vengan y charlar, nos quedamos ganas de más para aprender, para hablar, aprender distintos temas. El tema que maneja Mayra es difícil de definir, porque ella se define con humor, como pobretóloga. A mí me gusta pensar en integración, me gusta pensar en que muchas veces, yo por lo menos en el programa que he hecho, que le contaba la otra vez de Argentinos por su nombre, lo tratabas integración. La verdad, no conozco, pero vengo acá, quiero saber, quiero conocerte y que vos me conozcas también, ¿no? Eso hablamos de la otra vez, que a veces la discriminación tiene, a veces no, muchas veces tiene 2 lados, ¿no? De, che, yo te discrimino acá, no sé, por pobre, pero también en los barrios es, este es un forro, estos son unos chetos. Claro. Lo hablamos mucho y ella nos dio el titular. Yo salí con un cheto. Sí. Estuvo espectacular porque nos contó. No lo tenía declarado en todos lados, además, así que... ¿Cómo fue? Estaba en negro, estaba en negro. no ¿Lo tuviste que blanquear al cheto? Tuve que blanquear. Sí. ¿Y? No, es que nunca había contado. Porque no. Fue tremendo. Yo tuve solo 2 parejas, de 7 años cada una. Entonces, ¿y es como dónde que entraba el cheto? En el medio, Claro. te viste que hubo 7 chetos, un espacio en blanco. Y nada, es como que nunca llegó a formalizarse. Vieron que yo les conté que era una cosa que yo mentí diciendo que no era villera, él mintió diciendo que no era cheto, que era millonario. Claro, Hermosa historia. y después las fichas iban cayendo, es como, che, y me parece que vos eran y dos vos. mundos. Parece que vos sos medio cheto, me parece que sos medio villera. No, aparte como se fueron dando cuenta, como vos te fuiste dando cuenta que había cosas que él hacía que no se fijaba en... Porque nunca laburaba Claro. y no pensaba en el valor de las cosas y no tenía conocimiento además de lo que costaban las cosas. Iban a comer y miraba solamente la columna de los nombres de las comidas, digamos, pero no miraba la de los precios. Eso me parece hermoso. Ella se dio cuenta que hay algo raro porque no miraba precios. Claro, cuando no registrás lo que es el costo de vida o lo que es el costo de qué sé yo, no tenés ni puta idea cuánto vale el colectivo, cuánto valen esas cosas chiquitas. Cotidianas. Claro, y para mí eso era la economía, base. no hay más que eso, Claro. es como que todo lo demás era un plus. Y era una mirada muy distinta del mundo y de todo, porque no se registra, o ponerle decía que no se ahorra en lo que gastás, sino que se piensa en cómo generar más ingresos. Es como que tenía toda esa visión de
igualmente nunca había laburado, o sea, Nunca entonces laburó. todo esto era una cosa... Era raro. No, claro, a los 18 años habían repartido la herencia en la familia y bueno, él había comprado unos departamentos y administraba y qué sé yo, y se manejaba así. Entonces, también mi rechazo en ese momento, que hablamos de eso la vez pasada, así que hoy ya vamos a hablar de otra cosa, Sí. pero para los que no escucharon, también mi rechazo en ese momento a quien no había tenido que trabajar para ganarse nada. Claro. Es como que era lo opuesto a lo que representaban mis valores de lo que estaba bien en la vida, que es esforzarse para ganar algo, y él era la antítesis del esfuerzo, básicamente. Bueno, pero con Pero un humor. tipazo, ¿eh? Con humor, un tipazo. Con humor, que no está mal también. Un tipazo, en definitiva, porque ¿qué es lo importante en el valor? Si tiene plata, no tiene plata, si es buena persona. Y entonces, después puede no tener nada que ver con vos, su forma de vida, si no tenemos nada que ver. Pero a mí ese es un buen punto para mí. Yo siempre digo eso. Para mí no importa de dónde viene la gente, no importa si es buena persona o mala persona. Vos podés ser buena persona o mala persona, choto, cagador o cagadora, teniendo plata o no teniendo plata, teniendo éxito o no teniendo éxito. Y para mí lo que te define es eso, tu integridad como persona, no la plata de dónde venís. De eso tiene que ver con sacarse los prejuicios. Mayra terminó haciendo una suerte de para mí esto, si tuviera que decir, de socióloga, de explicás bien el tema tan fuerte en la Argentina de las diferencias sociales, de la desigualdad, todo. Y entonces creo que más allá de la charla TED, que era como mucho, era, ¿por qué los pobres tienen hijos? O que Era re el inodoro, violento, no era sé re qué, violento. era como mucho. Pero sí hay un montón de cosas para hablar que está buenísimo, me parece que, y con eso tiene que ver con estos encuentros que Igual, perdón. dijimos, que vamos a ver te cómo diga algo. sale. Ella dice, era re violento, pero lo entendimos todos. Los que la vimos, lo que lo escuchamos, lo entendimos. Fue directo al corazón, diría. Muchas gracias, en serio. Y bueno, sí, tiene que ver con eso, pero como lo dijimos la otra vez, a mí me gusta decir integración porque creo que tenemos mucho que aprender todos y todas para la empatía, para tener empatía de todos lados, no importa, por eso te digo, de un lado, de otro, de cualquier lado, en realidad no hay lados, hay desigualdades, pero somos todos personas argentinas que creo que todos tenemos que entender un poco las distintas cosas. Y creo que de eso sería la charla, ¿no? Porque si no, no me gusta que quede como, bueno, ella fue pobre y ahora te explica, ¿entendés? Entonces, no hay un totalmente. título, pero sería algo pero así. además, aparte, nadie tiene, digamos, el haber vivido una realidad, una situación, una determinada experiencia, no garantiza tampoco que Claro, uno que vos tenga la representes visión a todo, correcta exacto. sobre ese panorama. Es verdad, De es hecho, verdad. es muy frecuente que si uno conoce a la persona que lo vivió o que lo está pasando, es como que incluso es hasta menos creíble todavía. Hay un refrán porteño que para mí es brillante, que dice, ¿qué va a cantar tango si vive enfrente de mi casa? Entonces, para mí habla también de cómo cuando conocemos a alguien que conoce lo mismo que nosotros, por ahí no le vamos a dar el lugar legítimo de que nos explique algo. Y me parece perfecto. Es como una construcción de a quién le damos esa autoridad. Yo he tenido una excelente o muy buena o muy generosa recepción de los medios desde el momento en el que pasó la charla TED, que fue como mi puerta de entrada. Pero digamos, no es que luché por eso, ¿viste? No Claro, es que no, lo por que eso, hablaba hoy. bueno. O sea, hay gente que se esfuerza un montón para intentar entrar a los medios, llegar, lograr, conseguir notas. Y la verdad es que yo no hice nada de eso. Es como que todo esto me cayó de arriba. Y por eso también me dosifico y por eso también lo tomo un poco como con humor y trato de decir, bueno, intento explicar esta que son mis teorías, la de los hijos, la de las llantas, la del laburo. Claro, son tus teorías, no es que son hay, es mías verdad. y yo las No construyo es que es una en base, verdad que vos no es la una verdad, revelás. claro, y viste, no Sí, es que sí. es así y está probado, no, viste, Bien. y no pretendo hacerlo. Yo me gusta construir teorías todo el tiempo, siempre, desde que era muy chica, y me gusta hacer grupos con las personas y con las cosas. Y Me gusta, iba a arrancar con algo que me llevó en mi cabeza a quizá uno de los temas más difíciles de explicar y tomar postura. O sea, voy a arrancar a fondo, me parece, ¿eh? Voy a arrancar a fondo. Bueno, estás con la persona indicada, porque No, ella arrancó no. a fondo. Sí, pero voy a arrancar a fondo con esto. Creo que lo que más escucho, ¿no? Que me da pelea
pero a su vez es entendible. Entonces, a su vez, es un tema muy controversial y está todos los días, estos días, en la tapa de los diarios. Y es, che, piden un subsidio, no quieren laburar. Claro, porque es así. No quieren laburar, te vayan a laburar. Entonces, ¿por qué no agarran la pala? vos le decís, escúchame, no hay laburo y la gente, si te pasara a vos, te pasaría, necesita que la ayude del Estado. Sí, pero no quieren laburar. Se mezcla todo ahí, Claro, ¿no? Y capaz hay laburo de programador, no de albañil. ¿Viste? También. Y que- No, y aparte las pymes no están en una situación que puedan contra... O sea, porque hablemos de toda la escala de degradación. Pero de entonces, este país. para arrancar, ese te dio el título para engancharte de que es un tema que nos toca a todos. ¿Qué pasa con eso, no? Con hay que darle la caña de pescar, si no hay pescado. ¿Entendés? Todas frases hechas que indican algo que sería buenísimo. Yo creo que Que les cualquier enseñen a gobernante plantar. querría decir, voy a dar un montón de laburo en vez de dar eso. Creo que eso se entiende. Pero voy a empezar con qué pasa con... me gusta el título que le puso Mayra en los temarios que charlamos para tener, y es el laburo de encontrar laburo, ¿no? No es lo mismo si vos, cuando tenés, siempre se dice, cuando tenés un trabajo es mucho más fácil conseguir otro trabajo sin dejar. Cuando no tenés trabajo, y sobre todo, ¿qué pasa con el laburo cuando decís, che, te dan changas? Cuando, supongo que en el lugar de que si sos una persona sin ningún tipo de capital y todo, seguramente el sistema se aprovecha de vos también. No es que ¿entendés? Tenés las de bueno, si no voy acá, voy allá. Tenés claro, muy sí, pocas claro. herramientas. ¿Dónde porque vivís? ¿Cómo si ya estás si vestido? estás desesperado y no tenés un mango, generalmente Agarrás. te van a cagar, ¿entendés? No vas a tener algo para hacer. Pero bueno, un poco para arrancar por ahí. ¿Qué te parece? Sí, es primero el laburo de encontrar el laburo y el laburo de meterte en la cabeza que podés encontrar el laburo y a dónde salir a buscarlo o dónde salir a pedir trabajo y cómo se pide trabajo. Es todo, digamos, un tema que se aprende o se conoce de muy, muy grande, por lo menos en mi caso, que no me crié en un contexto de trabajadores. Es decir, mi vieja nunca laburó. Entonces, ¿Tu vieja que hacía? ¿Criaba? mi vieja nos criaba, qué sé yo, o sea, estaba en la casa y todo, que también es una ocupación, pero nosotros éramos los que salíamos a pedir y nos encargábamos de traer, porque aparte, quiero aclarar, ahora Y tu está de viejo moda no decir, pintaba, tu viejo no no laburan... pintaba. No pintó, por eso para tengo. recordar Llevo eso, para el que- apellido No de mi estaba. madre y todos Bien. mis hermanos fuimos creciendo más o menos de la misma manera. Mi vieja es como que tuvo ese patrón de tipos. O sea, Sí, que ¿no? estaban con ella hasta que la embarazaban. Y de alguna manera, al no ver laburo o al no conocer la vida de laburo, lo que para mí era lo común era pedir. Eso desde la infancia. Y mi abuela, que era la única que yo conocía que trabajaba limpiando casas y es como que la mayoría de los patrones le pagaban, en ese momento eran los 90, Todo en negro. eran $1.50 la hora. Había laburado 20 años en negro para la misma familia. No Cuando fue el tenía. 99, el 2000, 2001, la rajaron de la mayoría de las casas que tenía porque obviamente ya no le podían pagar más. Entonces, lo que yo pensaba del trabajo era que era Sin indemnización una de nada fuente- porque todo es negro. No existía pero aparte en los 90 no existía ir a pedir ayuda a la municipalidad o a nada del Estado. No existía el Estado como ente. O sea, quien te ayudaba era Cáritas, la iglesia del barrio, que las iglesias tuvieron mucha presencia en mi vida, el negocio al que le ibas a preguntar si no iba a tirar algo, la casa a la que ibas a preguntar si no le había quedado algo y la gente siempre te ayuda. La otra vez lo contaste que ibas ibas a pedir casi como una aventura, no es que eras no, consciente de algo. era y como- que no quiero aclarar esto, no lo padecí. Claro, eso. En mi infancia Era como un juego. Claro, todo es un juego cuando sos chico. Todo es un juego cuando sos chico. Entonces, para mí era una aventura y además yo, que soy la hija mayor, me sentía como súper importante de llevar la comida a casa. Paréntesis, otro de los temas también, estoy sacando los peores prejuicios, que es, no, yo no le doy plata cuando viene un nenito de semáforo para que no se drogue, en cambio si no sé qué, ¿y qué sabés? Se la da un adulto después. No Porque sé, te querés se la da drogar un vos. adulto que va a comprar cosas, se va a comprar un chumbo y lo va a robar. Estoy Pero mostrando es una prejuicios para... fantasía también de no le voy a dar porque entonces estoy legitimando que pida. Entonces, si le doy, va a seguir pidiendo. Y si no le das, también va a seguir pidiendo. Claro. Hay una realidad, es que no cambias la conducta del otro por darle o no darle. Para mí sí hay cosas que modifican la realidad del niño que pide y es el grado de ternura que le devolvés
al darle o no. Que eso está en la ética y en la ideología de cada uno. Pero el grado de ternura que recibimos con mi hermana, al ser nenas blancas, nunca tuvo nada que ver con el grado de ternura que recibe un nene negrito. Esto lo digo en todas las notas, creo que no hay una en lo que no lo haya dicho, pero no Pero me es lindo voy a lo que decís, cansar de es importante. repetirlo. Porque el Porque grado es de más ternura importante la ternura que la plata. es igual de importante, pero además te da otra perspectiva de lo que es el mundo. Si vos pedís y te dan un cachetazo, te dan un portazo en la cara, ya salís a la vida con otra dureza, porque ya decís, bueno, escúchame, el mundo es esto, Claro. el mundo es así de duro. Cuando la gente te trata con amabilidad, cuando te dice no tengo nada, mi amor, ¿por qué no mandas a tu mamá? Que es como que quieren tantear a ver con Sí. ¿De a dónde quién venís? están ayudando, de dónde venís. O te dicen, bueno, tomá, y siempre hay algo de mercadería, que es lo que más prefiere darte la gente antes Sí. que dinero, Y porque hay está esa muchos- desconfianza. O te va Muchos con- niños que a veces rechazan eso. La También. mercadería, sí, totalmente. Porque ¿Pero no- por qué? En mi caso, mira, ponele, O si te van a justo nos comprar algo, te va a agarrabas comprar sin un garrafa, me dabas un paquete de arroz, un paquete de fideos, ¿y para qué lo queríamos? Porque había periodos largos en los que no teníamos garrafa. Entonces, a la mañana se iba a la escuela, y ibas como estabas, con lo puesto, o sea, no existía el desayuno como... Después se almorzaba en el comedor. A la tarde se merendaba en el merendero. Y a la noche tomábamos un mate cocido que nos calentaba la pava la vecina con lo que hubiéramos conseguido para comer, que nos daba alguna panadería, algo que hubiera sobrado el día anterior, etcétera, pero siempre se conseguía algo. Fueron muy pocas las veces, que fue en el 2002 sobre todo, en las que nos íbamos a dormir Donde así, se sin rompió nada, todo. En sin el nada, 2002 ya sí. se rompió No, todo. no. Entonces la gente nadie 2002 tenía fue que no año de tenía para comer hambre, uno, imagínate. de hambre, Acto claro, social la que gente cayó, no te podía, y yo en mi mente, claro, yo siempre fui de hacer patrones, como te digo, me recuerdo a mí siempre pensando. Y yo en mi mente pensaba, claro, ahora todos se avivaron y todos salen a pedir. Porque íbamos a Cáritas Y y ya ahora estaba había lleno. una cola de una Ardía de cuadra. gente. Y yo pensaba, es como que, claro, todos se dieron cuenta que para qué vas a comprar si podés ir a pedir. O sea, mi ¿Cuántos mente años iba- tenías? Y 99 Cosita fue linda. cuando se empezó a... O sea, que ya no conseguíamos ayuda. Y Igual es loco cómo está 2002. tan atada con alambre la red que sostiene todo ese sistema inmenso Hoy de es un montón de gente hoy es pobre. un poco mucho más fuerte. Sí, te es diría. fuerte en el sentido de que hay muchos comedores o muchos merenderos, digo, pero no deja de ser tipo, el laburo de gente que puede cansarse, no deja de ser Sí. todos los días no saber si al día siguiente vas a conseguir o qué vas a conseguir. Bueno, esa economía chiquita de la supervivencia, de si comemos hoy, si hay, si no hay, no hay, y mañana vemos cómo hacemos. Imagínate en ese contexto lo que es salir a buscar laburo. Porque conseguir buscarlo y saber ir a dónde ir a pedir, saber ir a dónde... O sea, conocer ya el sistema laboral ya es una cultura que no tenés. Y armar un currículum. Tenés que ir siempre de prestado, tenés que ir siempre con cosas que no sabes. Pero además, ponele que lo conseguís, y no es una changa, ponele que conseguís un buen laburo. ¿Cómo vivís un mes hasta que llegar al cobras? sueldo, claro. Porque aparte es un mes de gasto, o sea, es un mes que estás en negativo, en el que tenés costos de transporte, en el que tenés que comer, en el que tenés que estar limpio, en el que si vivís en calle de barro tenés que embolsarte la zapatilla para ir a tomar el colectivo, si tenés la suerte de que entre el colectivo a tu barrio. O sea, hay un montón de costos que tienen que ver con el día a día, con cosas muy chiquititas que no siempre los podés enfrentar. Y no siempre tenés a quién pedirle prestado. Te diría que casi nunca, porque las redes de los pobres son otros pobres. Entonces, es muy complejo. Yo mi consejo, cuando las empresas me preguntan, bueno, ¿qué hago? Porque quiero ayudar, quiero darle una posibilidad. Y yo recomiendo dos cosas. Primero, tenerle paciencia cuando te llegue tarde, cuando falte, porque una de las cosas que más cuesta es aprender la responsabilidad, aprender a tener el hábito de ser responsable. Y la segunda es, al principio, pagale por semana. Porque no solo lo pones en una situación de que no va a poder vivir un mes entero, sino que además te va a caer con todos los quilombos, o sea, te va a faltar un día porque no tenía para la sube, porque perdió lo único que tenía, o porque... Porque estaba inundado y no pudo salir. de No la puedo casa. salir. Entonces, pagando por semana, por lo menos al principio, dosificás ese ingreso, que aparte, los que estamos acostumbrados a vivir muy al día a día,
a mí no solo me partió al medio en el término de tener que sobrevivir 30 días, también me pasaba que cobraba y la plata me duraba una semana. Claro. O sea, y a la semana ya estaba Vas pelada. acumulando deuda, otro te prestó, otro no sé qué, otro... Primero que tenés un Siempre montón de siempre estás deuda para y siempre atrás. estás en negativo. Claro. Segundo, hay algo emocional con la guita. O sea, Claro, te vos emocionó, te emocionó. Vos agarrás Te quema. guita junta Te quema. y es como que es ni hablar hoy, que la plata no vale nada y se te va y no sabes en qué se te fue porque no tiene valor alguno. Entonces es muy frustrante laburar y no ver nunca algo material. Eso es una cosa que genera un mal humor social que hoy es un quilombo. Imagínate cuando arrancás a laburar, cobrás guita, yo era muy, muy chica, pero ya tenía mi familia armada, o sea, ya tenía mi hijo, y cobraba y tenía que vivir supuestamente un mes con eso. Y no ocurría Hacías malabares. No, pero no ocurría jamás, o sea, vivía una semana la gran vida, para mí, o en el contexto de la gran vida en ese nivel, y las otras 3 semanas ¿En qué la vivía gastabas? como ya ¿En conocía. qué la gastabas? Que te acuerdes que decís, ya, No, la gran y vida. comida, siempre comida. O sea, aparte, una de las cosas, los primeros 2 años de mi bebé fueron durísimos porque yo tenía estos laburos por día, changuitas, ganaba, qué sé yo, 6 pesos por día en un ¿Qué laburo. hacías? Vendía perfumes puerta a puerta, limpié departamentos nuevos para un tipo que me pagaba 15 pesos por departamento. Hice socios para un club que me pagaban 50 centavos por cada socio nuevo. ¿Cuántos O sea, socios metiste? No, Con esa energía debe haber metido bastantes. no, a ver, la calle a mí, viste, la calle te destruye y el portazo te destruye y me pasaba lo mismo que me pasaba cuando era chiquita, que una cosa que siempre odié porque no me daba esta posibilidad del cara a cara y del poder hablar un ratito, que siempre fue muy fuerte, es el timbre con musiquita, el portero automático, esa Sí. cosa. Ah. Claro, como el otro no te ve y solamente No hay manera de hola. Tenés 3 Hola, segundos para explicar. Te cortan, claro. Sí. ¿Y eso, Mata porque... te blindás emocionalmente contra el portazo en algún momento? O sea, ¿te volvés un poco más de hielo? Y no, te hincha un poco. Hay días que te destruye, hay días que te agarra más sensible. Yo en general nunca fui particularmente sensible, no es un... Pero hay días que sí, que sobre todo, viste, cuando estás, parece que lo demostrás, cuando necesitas sí o sí agarrar un mango porque estás en cero, porque no tenés nada para comer, o no sé, estás sin garrafa, o estás en alguna situación así que es como medio extrema. A mí me pasaba cuando me quedaba sin pañales. Quedarme sin pañales ya era como mi cosa, viste, negativa, tener que lavar pañales de tela, era algo... Yo era muy chica. Y más trabajo. Y Era- Más laburo. tenías, Por eso cuando era. dicen, yo a los 14 lo tuve, Joa. Entonces los primeros 2 años, tras que era recontra inservible, porque, a ver, no servía ni para mierda, esa es la verdad. No es que... Está la idea de que si tuviste una infancia dura y qué sé yo, por ahí, viste, es como que sos más Te das ducho. maña. Claro, pero te das maña para algunas cosas, ¿entendés? Para otras. O sea, te dan un bebé. ser madre no es... Claro, imagínate que a los 40 o a los 35, igual sos primeriza, igual sos torpe. A los 14 cuidabas un bebé que... No, a los 14 tuve a ¿Vos mi fuiste hijo. mamá? Tuve ¿Vos su fuiste hijo. mamá a los 14? Claro. Perdón, no había registrado eso. No, ya tiene 15 años mi hijo. Claro. Claro, sí. Entonces ¿Y tenía sirve- que y salir sirve a para algo? laburar sí o sí. ¿Y sirve para algo? Para cuidar a mi hijo. ¿Cómo que? Él. Sí, O ahora, los sí, ya 15. lo mandé a laburar. Bien, ahí va, claro. Arrancó hace un mes, no lo necesita, entonces es como que no le copa, pero va igual y como que le encanta sentir. El otro día me tiró ese pan lactal, lo gané con mi trabajo. Es un hijo de puta. Es un caradura. Pero ¿por qué lo mando a laburar? No es una cosa cruel, va 1 hora y media por día, no llega nunca 2, al mediodía sale del colegio y se cruza en casa, enfrente de casa, tengo una casa que hace comidas. Y él va al mediodía y lleva pedidos, Excelente. caminando al barrio. O sea, es una cosa súper de barrio, súper ¿Pero por informal. qué lo mandás? Porque hay una... A ver, él tiene los pies muy en la tierra porque él creció bajo patrón conmigo. O sea, yo todos los laburos que agarré, que fueron en geriátricos, fui cama adentro 4 años, que es vivir en la casa que te da trabajo... creció conmigo. O sea, teníamos que ahorrar hasta para ir al McDonald's, que decíamos, bueno, esta semana no hay golosinas, no hay nada. Para poder disfrutar eso. Para el sábado vamos a McDonald's. Entonces, tiene los pies muy en la tierra. Pero para mí hay una realidad que vos conocés cuando laburás, que es saber manejar a tu patrón. Digamos, yo sé que los patrones o los jefes
piensan que manejan a los empleados. Pero los empleados pensamos que nosotros somos los que manejamos a los jefes. Y creo que ninguno de los dos está equivocado. Hay un poco de las dos cosas. Porque saber lidiar con un patrón, con su mal humor, con sus días, con sus cosas, con que te diga una cosa y después de repente salga con otra, para mí Que te eche la culpa de errores que fueron de él. para mí tiene un montón de cosas. Para mí tiene un aprendizaje, una cosita que te vas afilando en sacar la ficha del tipo, la tipa que te está dando laburo. Y yo lo que quiero es que él, a los 20 y pico, o el día que tenga un laburo que le importa, ya esté afiladito en él. Tenga el conocimiento Yo como quiero para que no poder- arranque en un laburo que le importa y que sea un descubra ahí paspado, lo que que sea un Está bien. paspado. Estamos charlando con Mayra Arena un poco de lo que en esta sección de 4 encuentros que es muy interesante, ¿no? También le pasa, yo lo hablé mucho con futbolistas que vinieron de la nada, de no tener un peso con 50. Claro, les fue bien y Se ven hacen con esa guita millonarios, encima. pero cuando tienen hijos, claro, ellos le quieren transmitir una experiencia o transferir una experiencia como vivieron ellos. no es fácil. Y los pibes son Pero hijo, todos tiene- de millonarios. Sí, ya está. Tiene un Lamborghini el nene. No puede entender que el papá realmente no tenía nada. Entonces digo, hay algo, te entendí en, che, yo quiero que él entienda o aprenda a manejar estas situaciones, aunque él no es igual que No, vos. no, y que Pero no se crió laburó con por vos, igual lo necesidad. vio, igual a No, diferencia él sí de lo otro. vivió, sí, lo O sea, recontra vivió hasta para la cosa más mínima y él es ahorrativo y conoció, ya te digo, creció bajo patrón. Eso te Entonces, quería preguntar, ¿cómo fue tu contención a los 14 años con tu hijo? de los 14 a los 16 fue salvaje, porque vos nadie te da laburo o conseguís esos laburos marginales. Totales, porque que- con el pendejo atrás. Claro, y que te pagan 2 mangos, es como que como sos pibito, tu laburo no vale nada. ¿Qué es lo que está viviendo hoy mi hijo? De que, a ver, a veces va y tiene un viaje y a veces va y tiene 5 viajes. La diferencia es que mi hijo todo es ganancia, porque él no tiene costo de vida, no tiene gastos, no le falta nada. En mi caso era para morfar mi hijo y yo. Y entonces fue durísimo y fue muy descubrir todo lo que es la economía del día a día, comer, comprarle. También en mi idea estaba esto de, yo no quería que mi hijo viva lo mismo que viví yo, entonces comprarle por lo menos todos los días un postrecito o un yogurcito. Y no siempre podía, la verdad que ni en pedo. Pero toda esa conciencia, por eso te iba a preguntar antes que te lo pregunte Ronnie, digo, ser madre a los 14 años, porque lo hablamos como muy ligero y en realidad a mí me parece como... No, sí, Es fuerte y ahora que lo mencionaste vos, me vi un montón de imágenes que tengo de chicas, muy chicas, con un carrito y con otro pibe encima y pidiendo. Y quería saber un poco más de eso, porque en realidad no lo quiero dejar pasar tan liviano. No, ¿entendés? es que es durísimo. La mirada de la sociedad es durísimo. La no mirada es más... Mira, te digo que hay mirada y es muy duro la mirada que te juzga, que te mira, porque aparte yo pensaba que engañaba al sistema porque yo me peinaba de una manera para parecer más grande, adulta. para conseguir trabajo. Ay, hoy te ves, Pero era hoy obvio. miro las fotos y Eras una pienso, nenita ¿a quién disfrazada. engañaba? Sí, no. Pero vos me para de mí. interesa la mirada en este punto. Sí. Porque, ¿qué mirada deberíamos tener en una sociedad que con empatía, que es como empezamos a hablar? Che, pobre esta piba, entre que está pidiendo, está no sé qué, además tiene un pibe, vamos a ayudarla porque es como mucho. Pero no es eso, es no tenés un mango, salí de acá, No, seguramente, y sos además sos pobre y además, encima tuviste un hijo. Encima tenés- ¿Qué encima no tenés sabés un hijo al cómo mundo. No sabés cómo cuidarte? cuidarte. El que era el Encima Sí, esa es la mirada. ¿O hay de sí. todo? Hay de todo, no, hay de todo y en esto rescato siempre que con la pobreza nuestra sociedad es muy racista, no tanto, o sea, no es exclusivo del color de piel, sí por ahí nace en el color de piel o en algunos rasgos, pero sobre todas las cosas se acentúa en la indumentaria. Es decir, es como que ser negro es toda una cultura, o ser la figura del negro de mierda, que es la figura que nosotros como argentinos Sí. siempre marginamos y a quien culpamos. Y esto es importante porque hay una socióloga muy buena que habla de la porofobia y de la fobia que tienen las sociedades contra los pobres.
Pero en Argentina no es el pobre en términos genéricos. Y no está mal vista la movilidad social y no está mal visto. ¿Y Al cuál es contrario, la es muy... discriminación? No, porque tu abuelo que era pobre, que vino de Italia, está todo claro, bien. Está, todo, y está romantizado todo bien. eso, era un Y trabajador. la idea del trabajador o mismo uno en los laburos que dice, no, necesito tal día para rendir una prueba, para estudiar. Es como que es muy elogiado por las clases medias y la movilidad social es algo que todos quieren y todos avalan. Lo que es expulsado y marginado es la figura del negro de mierda, donde ahí entran un montón de conductas estéticas, de indumentaria, ¿Cuál es el negro de lingüísticas. Y negro de mierda tenés el rocho, o sea, es una cosa de gorra, camperón. Si hablamos del turro, tenés que hablar también de ceja depilada, uso de piercings, o sea... Tatuaje. También no necesariamente constituye esa estética, sino que también el gasto del dinero cuando uno es pobre, cuando uno recibe una ayuda social o cuando uno apenas vive de la changa, son gastos que se consideran incompatibles con el progreso económico. Tiene directivo. Exacto. Tiene directivo. No tienen un mango Están y con gastan el en eso. celular. Zapatilla. Entonces, Están todo el día con el celular. Y nunca va a salir adelante. Nunca va a salir si gasta la plata en Así eso. no. No, y también hay una idea de que Entonces- salir adelante es lo que deberías hacer con la Exacto, plata es irte a vivir afuera de la villa. Exacto, obvio. Lo Empezar mientras Y, vivas ahí de que y te parecerte a alguien de otra clase Y, social. ese, bueno, vos chusmeaste el listado de temas que yo te mandé, Sí. porque está eso también, la idea de que irte de la villa siempre es lo ideal, pero no quiero que nos abramos tanto. No, porque aparte si te volvemos van no, no, a no. arrancar desde cómo... Pero estábamos con el nene y con el laburo y con el día a día, y realmente a mí me costaba muchísimo todos los días no frustrarme, salir, qué sé yo, que te cuiden el nene, conseguir. Cuando le podía comprar, poner ahí un danonino, esto piensan que yo era muy chiquita, y ahí a veces que me costaba a mí no comérmelo yo. O sea, me costaba un montón. La tapita. Y claro, porque, o sea, yo nunca había tenido todas esas cosas, ni plata para comprar cosas, y una vez que empecé a tenerlo, tenía un hijo que estaba primero, ¿entendés? Entonces, es como que... No alcanzaba para dos danoninos. No alcanzaba para dos y es como que yo lo repadecía, ¿eh? Tenías Y- 14, 15. Sí, querías sí, tomar. y le debo haber cagado un par de postrecitos a mi hijo, pero bueno, la verdad es que me costaba un montón el tema obvio. y cuesta, una de las cosas que más me Porque costaba además, ¿qué también. madurez tenías vos? Para decir, no, bueno, yo soy Cero. madre, otra cosa. Y Es cuesta una un- madurez que viene con el cargo, digamos. Sí, Sos madre no, y viene con y- la que podés, pero tenías y- 14 años. Ah, sí, y aparte el ingreso, que te digo, uno trata de ser racional, uno trata de decir, bueno, tengo que comprar el pañal, tengo que tener para la garrafa, tengo que tener para esto. Pero también es ese factor emocional del no haber tenido, a veces, no sé, tenés 10 pesos, en la economía de ese momento, nuestra Claro. cultura es inflacionaria, entonces no tiene mucho sentido hablar de números, pero tenés 10 pesos y capaz que un alfajor cuesta 2 pesos, que es un montón, es el 20% de tu total. ingreso del día. Y no te aguantás. Claro. Y vas Y lo comprás. te lo delirás, Sí. te reventás, ¿viste? O son tus últimos 5 pesos y el nene te dice, no sé qué, y vas y con Para, y después déjame te met- hacen cero. Déjame meterte una Sí. cuña ahí. Y si, suponete que son los últimos, te digo por cosas que estoy proyectando. Mi vieja fue madre a los 15, a los 23 Claro. era viuda, con 5 hijos. O sea que conozco bastante de lo Claro. que me decís. Y digo, te hace un feo el nene. Los últimos 5 mangos se lo gastás en el McDonald's y te hace un feo. ¿Cómo te hace? ¿Qué significa te hace un Te feo? tiras y te digo porque yo, No creo. No me pasa. pasó, no. no te pasó. Ah, yo No, se lo hice a mi hijo, no. vieja una vez y no. No, mi hijo, no. Mi hijo me salió. Yo tuve una suerte muy grande y es que me salió bueno el nene. Pero es un. Qué lindo lo de porque me salió porque bueno el nene. si yo hubiera. Obviamente me gusta, soy madre y me gusta atribuirme los méritos cuando me dicen, che, qué inteligente. O sea, porque Joaquín es un avión, sobre todo con lo que es detectar, leer a las personas, leer entre líneas a las personas. Es un avión. Por esto de que creció cama adentro, o sea, creció con personas que no eran su familia, Pero eran creció como viviendo familia en una por pieza cotidianidad, con su claro. mamá, que era su mamá, y después
con la familia patronal, ¿viste? ¿Y podías salir y ver la tele ahí Sí, en el coso? no, tele... ¿O tenía que vivir en ese cuartito? Teníamos un cuartito, vivimos en 3 casas durante un periodo de 4 años, hasta que yo tuve el curso de depiladora y ya me pude ir por mis medios. Y en esas casas no, de hecho teníamos siempre una piecita para nosotros y después el tele familiar cuando la familia no estaba. Siempre fue así, siempre lo recuerdo así. Sí, en la última, que estuvimos 2 años, fue en la que más duramos, tuvimos por primera vez compu. Y creo que eso nos cambió la vida. O sea, ahí yo me hice un Facebook, empecé a opinar en Facebook, a escribir... Te dio todas contacto mis con el mundo teorías. exterior, no importa que estabas en la Exacto. piecita. Exacto, porque yo además también cuesta mucho sostener una amistad cuando vos sos madre adolescente, porque la gente de tu Claro, edad che, está en vamos a otra. tomar algo y no sé, estás con el pibe, ¿con quién lo dejas? No, eso en mi vida no existió. Y con 14 años, Sí. ¿en tu mente nunca existió el pensamiento o la posibilidad de no tenerlo, por ejemplo? No, cuando yo quedé embarazada me quería morir. ¿Cómo le contaste a tu hija? Yo no vivía en mi casa. Yo Ah, ya vivía ya está. hacía rato con mi pareja. Sí, yo me fui a los 13 años de casa. Esto también lo pongo en contexto porque si no, son 14 igual- años con tus padres, una vida normal, es como sí, pero yo a los 13 años ya me fui y me fui a vivir con mi pareja. Sí, no, hay otra cosa después que es como un paréntesis, pero pobreza y cantidad de hijos también. Sí. Está en la es un charla factor. Está en la charla, no lo vi. No tenés por qué verlo. O sea, Ese es uno de los hits de la pero charla. es uno de los hits porque es una de las cosas que más reclama la gente a los pobres. ¿Por qué Como, tienen tantos ¿para qué hijos tenés, si no tienen- ¿para qué tenés Que no tienen tantos? para comer, No, déjenme y agachar. una cosa que me han elogiado siempre mis patrones Es que tenías un- vos te quedaste con uno solo. Vos no sos como las otras. Vos tuviste uno Ya está. y te quedaste No sos como piola. las otras. ¿Viste? Y la idea de te quedaste piola es no sos una putarraca, ¿viste? Porque hay como una cosa de Sí, se prejuicia. tener hijos Escoger. como actividad Perdón. sexual. Y la gente que no tiene hijos no, ¿viste? Es que Como algo de una cosa de irresponsabilidad. poner a la mujer pobre en ese lugar de, bueno, debe renunciar a la sexualidad porque claramente... Si no puede. No, exacto. Ahora, volviendo a lo que te había preguntado, eso, ¿se te ocurrió alguna vez? Pasar No, por no, esa, me quería morir. Yo tuve una formación muy cristiana, o sea, las iglesias a mí me ayudaron mucho cuando era chica. La católica, la evangélica, La iglesia todas. no te dijo que hagas eso. Entonces, Claro, no. me quería morir yo, pero no, De no, culpa, además. no hubiera soportado la vida si hubiera tenido que, o si le hubiera Atravesar pasado eso, algo ¿no? a mi bebé, porque ya para mí estaba humanizado el hecho desde el día en que te enteras. Porque en mis creencias Sí. la vida nace desde ese momento. No, está Entonces, bien, vos lo me quería percibiste morir. así, sí, O pero sea, no yo pasó. me hubiera muerto feliz, no sé, no tuve el coraje de hacerme daño, pero no lo pensaba por Está ese bien, lado. está bien. También era tan chica que medio que mucha- era de sí, ya otro lo sé. mundo. Sí. Pero sí, Si no estaba... tenés alguien, aparte de la información ahora lo estamos charlando mucho más, y todavía sigue siendo un tema que es Sí, incómodo y aparte- No, pero en la villa- charla vos hablás porque siempre lo que es, che, si hay educación sexual, se termina la pobreza más o menos, porque entonces sí, los la pobres solución a entonces todos los usan males. anticonceptivo y listo. Y quedarse dejan lo de que quieran, tener no sé qué. hijos y se Exacto. deja de multiplicar la pobreza. Exacto. Y en la La charla, pobreza no se multiplica por los hijos. en la charla, no, No, pero está esa idea instaladísima de si los pobres dejaran de tener hijos, se terminaría la pobreza. No, igual para la planificación familiar sí es un elemento Eso que ayuda es una parte, al ascenso social, a la movilidad social. Pero ¿qué te parece? De hecho, Pues tampoco hay una- es que solamente hablemos. O sea, No, sí, es pero cierto hay que una si vos podés idea, planificar tu familia. pero hay una idea, estar mejor. hay 2 ideas que para mí son erróneas. La primera es que forma parte de una falta de educación sexual el tema de tener hijos. Eso es lo que está en la hablo charla TED. TED. O sea, puede haber lugares en los que haya desconocimiento, seguramente los hay, pero en general lo que tiene que ver con tener hijos es la idea de verlos como una bendición. Es decir, la idea de tener algo que te cayó del cielo, que te mandó Dios y que es hermoso. O sea, esos son los hijos. O sea, tener algo que es una bendición, te cayó del cielo. Y no solo implica tener algo que nadie te va a sacar nunca y que es tuyo y que por lo tanto ahora te convierte en otra persona más importante. También tiene que ver con esto de decir, bueno, si es una bendición, entonces no es planificado. Pues las bendiciones las manda Dios. Para mí es muy importante esto que vos decís de decir, bueno, ¿quién lo ve?
¿quién ve a los hijos como algo que se planifica o no? Viste que Homero Simpson en un capítulo dice... Flanders le pregunta, ¿cuándo pensaron en tener niños? Y Homero le dice, pensar, los niños nacen y ya. O sea, Homero es como una representación muy brutal, porque aparte él tiene la suerte de trabajar en la planta ahí, como de puro pedo, tuvo movilidad Una económica. casa de 2 pisos, está bien. Claro, Homero. sí. Pero en realidad, esto de pensar, bueno, los chicos vienen cuando vienen, Dios los mandará, Dios dirá, forma todo parte de una cultura y de un montón de ideas que están muy arraigadas cuando uno vive en el día a día, cuando uno piensa que Dios proveerá, cuando todo eso es parte de la cultura. Entonces no es tan simple como decir, bueno, vamos a enseñar a dar pastillas anticonceptivas. Porque de hecho ya se hizo, ya se ha hecho, ya tenemos, afortunadamente una de las cosas que más tenemos en Argentina es red de educación sexual, anticoncepción gratuita por ley desde hace décadas. Y nadie, lo que pasa es que hay nadie algo, dejó de lo la tener planificación familiar, hay algo que es, No, perdón, sí. che, Bajó muchísimo la natalidad. No, a hoy baja la natalidad. Ahora, en los últimos 2 años. Lo vas a ver en el censo ahora. Sí, pero durante 20 No, digo, años. o sea, perdón, solo marco esto no para discutir, sino para no bajarle el precio a la educación sexual. Digo, bajó la natalidad, bajó mucho. No le bajo el precio a la No, educación. Y me tema- sigue pareciendo importante. el tema es que no, la educación sexual es muy importante, seas pobre o no seas pobre. Por eso. Es fundamental. Embarazos adolescentes hay en todas las clases Una- sociales, está exacto, es clarísimo. una decisión, no sé qué. Pero Sí, lo que dice Mayra, me parece que si vos te situás un poco lo que empezamos hablando para ir cerrando este primer encuentro de la empatía, tiene que ver con, che, si no puedo ni planificar cómo llegamos a fin de mes, porque ni llegamos, también es difícil decir, Sí, voy a obvio. tener 2 hijos, no sé qué. Es como vas haciendo los malabares y en los malabares... Sí, que no se presenta la vida también como algo tan moldeable o Exacto. tan que uno lo puede ir planeando. Es La muy vida, de- la vida es como lo que se presenta Claro, se va resolviendo. y la va llevando. Hay algo también de, porque la otra vez nos contaste, muchos padres u hombres que se van a la mierda después de embarazarla. Sí. Entonces, eso también debe tener una relación o no, en algo de, hay algo de, bueno, el tipo va, ni Sí. piensa un carajo, de última se va a la mierda o no. Sí, y es más, te diría que en las clases bajas hay como hasta una cosa del embarazar, ¿entendés? Del hacerle un hijo. Hasta hay refranes de... Genera un orgullo le hago un de pibe. macho. Hay una cosa muy como instintiva. Y de alguna manera en nuestra cultura, que un hombre abandone a los hijos no suele tener mucho peso social, no suele tener mucha condena. De hecho, conocemos infinidad de madres solteras, pero no conocemos tipos que te digan, la verdad es que tuve un pibe y lo dejé tirado. Nadie dice nada. Nunca me crucé con un tipo que lo diga o que se haga cargo. En cambio, sí conozco infinidad de chicas que tienen hijos solas. Entonces, ahí hubo 2 personas que Obvio. tuvieron que ver con algo, pero hay una que es la que se hace cargo de todo y que pone el cuerpo y que pone la vida. Mayra, la verdad que vamos cerrando, ¿tenés la última? Sí, no, tirá la última. No, le iba a Si decir no parece siempre No. te cago a vos. No, le iba a decir como Pero hizo todos nos ella quedamos para mil tener uno preguntas. solo. Ey, son 4 encuentros con Mayra, ¿no? Pará, pero tenés- cierro el tema. No, ¿Cómo sí, hizo ella para siempre tener fui uno solo? de muy Y chica. que no hubieras podido con No, y no hubiera podido, sobre todo, tener Danoninos tanta para todos. posibilidad de movilidad Claro. económica, claro, porque no es fácil y aparte es Porque hay un casi montón de imposible conseguir laburo después porque tenés que criar a tus hijos. El laburo de criar pibes no es una pavada. Yo siempre había tenido como la idea de el día que tuviera un hijo, que nunca pensé que iba a ser tan pronto. ¿Cuántos tenés ahora? ¿Cómo? ¿Ahora cuántos tenés? ¿Hijos? Sí. Tengo 3, pero biológicos yo tuve uno solo, Ah. Joal, que tuve a esa edad. Y siempre fui de la idea de, mi hijo no va a vivir todo esto. O sea, mi hijo no va a ser el pobre del aula, no va a ser el que tenga útiles viejos. De hecho, siempre fui hasta... o sea, mi hijo creyó en Papá Noel hasta los 11 años. Eran bolas tristes. Por eso te digo que ahora no quiero que sea un paspado. En la infancia todo. Todo. Después salí a la vida real, hermano. Claro, porque yo te andá, doy las conocé los herramientas patrones. para que salgas, claro. Pero yo quería que Bolas la infancia sea magia. No, sí, Como tiene que ser, como tiene debería que ser, como debería ser. Entonces ¿Ya se es dio como cuenta que- de los malabares que hizo las mamás para que tenga Sí, magia pero en la aparte infancia? pero aparte, como te digo, las vivió conmigo y eran muchas las cosas, pero por suerte como fue tan querido y siempre tuvo amor y siempre tuvo esta posibilidad de ser infante a pesar de todas esas cosas, es como que siempre soñó en grande. Y tipo a Papá Noel le pedía en grande y era una mezcla de esas 2 cosas porque me decía, no mamá, no te voy a pedir nada a vos
vos guardá para ir al McDonald's y las cosas que quiero se las pido a Papá Noel. Y la lista de Papá Noel era una lista, pero bueno, siempre me encargué de cuidar eso, así que nada, con uno Mayra, solito es más fácil. Estuvo buenísimo. Primer encuentro, pasamos el primer encuentro. Tengo que decir algo revelador. ¡Sos mujer! No. No, ella A quedó veces muy choqueada con acá- lo de los 14 años, pobre. No, me gustó charlarlo. Tengo ganas de charlarlo más extendido después, pero... Son 4 encuentros. Son 4 encuentros. No, me gusta mucho, me aclara mucho y creo que está bueno charlar de esto. ¿Entendés cómo son los pobres ahora que lo No. son así, Con razón. Son todos iguales, Ahora, es todo así de Está medible. buenísimo entender cómo piensan ustedes. Son de otro país. Me encanta el Negros de ustedes. mierda, muchísimas gracias por venir. No, Pero para mí No, pero blanqueemos prejuicios, hay un montón. hay algo, está bueno, Obvio, está claro. bueno, está lindo charlar, sobre todo los lugares en comunes que no importa acá lo que estamos charlando, el que está mirando, el que está escuchando, todos pasamos por la frase de no, le hago un bien al mundo porque no le doy a este chiquito nada en el semáforo, ¿entendés? Porque yo no voy a participar de que te pide se drogue ni el padre. Entonces, listo, hice un bien buenísimo. Está bueno charlar de todas las cosas y entender, sobre todo la empatía para mí no es otra cosa que ponerse en el lugar del otro. Y cuando uno piensa desde Mayra con 14 años, laburando en casas, el pibe en un cuarto. Y entonces por ahí, gente está escuchando, viendo y dice, mira, siempre hablamos acá, ¿no? Che, si tenés una chica trabajando en tu casa, lo mínimo, poner en blanco, mínimo, siempre hablamos, ¿no? Poner en blanco, ¿no? Registrar su trabajo. Cosas, no sé, hablando. Tengo algo que contar después de ese tema. Pará, entonces, ¿qué decís? Bueno, ¿por qué es eso? Porque hay una historia, porque le cambias de muchas cosas. Más allá, primero porque es justo, porque tiene derechos. Porque le corresponde. Olvídate que le corresponde de los derechos y lo legal. Porque tiene una historia, porque Porque le das una seguridad también. una ¿viste? seguridad, El porque colchón. una obra social, por un montón de cosas que hay que hacerlo. Pero, no sé, como un ejemplo, porque vos contaste esa tu historia. Pero entonces ahora estamos hablando con Mayra. Entonces la ves con 14 años, una pendeja de 14 años que no tenía ninguna madurez, que había pedido de chica, bien, lo que sea, que sé yo, que tuvo un hijo, porque iba a decir un chiste, me bajé. No, me no, falta un no, poco de no, pero confianza. me gusta, Me me faltó un poco de gusta. confianza. Por atorrante iba a decir, pero me falta un poco de confianza. Porque tuvo un hijo y el- porque tiene que criar a ese pibe, digo, en una casa, no sé qué. Está bueno entender, decir, mirá, che, cuando... Porque después terminamos en, si no, en esto que decimos, che, los planeros, las cosas, che, pongámonos, entendamos, no todo es magia, no quiere decir porque sos pobre estás santificado, no quiere No. decir que somos todos buenos, malos, hijos de puta, buena gente, garcas, no importa la condición social, pero hay cosas que está bueno entender estructuralmente. ¿Qué te reís, boluda? No, me encanta. El otro día subí a Facebook una foto de cuando cumplí 16, que estoy con la torta con el número 16 y estoy con mi hijito. Así que nada, es como que ahí viendo esa foto me di cuenta que no engañaba el sistema. Claro. Claro. Disfrazada de Te adulto. creías de 40 y no dijiste a la gente, va a creer que tengo 40. Sí, o 19, que para mí era como Sí. Adulto. sinónimo de ser adulto, claro. Che, Mayra, bueno, vamos a tener otros encuentros entonces para seguir charlando de todo, ¿te parece? Denme changüí, denme changüí y denme espacios. Volvés porque mañana. ella necesita así. A mí Mañana. me Tengo gusta preparado. dosificar. No, son 11, a 12:20 pensaba, una hora para... No. Tranquila. Mayra Arena, ¿cómo es siempre tu Instagram, tu Facebook? Mayra Arena, ok, en Instagram y Mayra Arena en Facebook. Gracias, Mayra. Gracias a ustedes. Amigos, amigas, seguimos. Perros de la calle. Siempre